Hola, saludos a todos. Dios me les bendiga. Damos inicio nuevamente al curso de discipulado que tiene por nombre Discípulos de Jesús. A continuación estaremos explicando la clase número 7 que tiene por título La oración. Amén. Bien, tomamos como texto guía para esta clase el libro de Lucas capítulo 11 versículo 1 al 2. Antes de eso quisiera hacer una introducción con respecto a lo que es la oración. La oración es el privilegio que tengo de hablar con mi Creador y Salvador. Es claro, es evidente que oración es hablar. Amén. Hablar con Dios. Por eso comúnmente en español o en castellano se habla de la estructura de la oración. Si no hay una oración clara y precisa, nosotros no podemos comunicarnos con nadie. Amén. Entonces, en español o en literatura es necesario que haya una oración clara, precisa, para que la gente, las personas puedan escucharnos, podamos comunicarnos. De esta misma forma, la oración espiritual, la oración es la forma como nos comunicamos con Dios. Y también tiene una estructura, al igual que en español. También tiene una estructura, al igual que en lenguaje. Entonces, la oración no es más nada que hablar con Dios, de una manera que Dios nos pueda escuchar, nos pueda entender. Aunque Él nos escucha y nos entiende de la forma que sea, en este caso vamos a estudiar cuál es la estructura de la oración y la forma en que debemos orar para que sea lo más efectiva posible nuestra oración. Amén. Si desarrollo una profunda relación con Dios, así mismo como el aire es para el cuerpo, la oración es para mi espíritu. Hay una oración muy conocida por todos que ha venido de siglos en siglos y es la oración que tiene por nombre el Padre Nuestro. Amén. Esa oración la vamos a estudiar en el día de hoy. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con verdades o principios de la oración. Amén. Gloria a Dios. Encontramos verdades o principios profundos en la oración. Dios nos ordena orar. Veamos el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: orad sin cesar. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que Dios nos da una orden. Dice: orad sin cesar. Esta orden nos permite tener una muy buena relación y comunión con Dios. Amén. Tomando como texto guía, como base, tenemos el título de este texto es Jesús y la oración. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué dice Señor, enséñanos a orar? Porque aunque orar es hablar con Dios, y como nos enseñan nuestros padres a hablar, ¿verdad? Nos corrigen cuando decimos un término incorrecto o algo por el estilo. De la misma forma Dios nos enseña a orar. Y aunque nosotros creemos que decir cosas y pedir cosas es orar, sinceramente se necesita de una claridad para poder hacer una oración efectiva a Dios. Entonces por eso los apóstoles decían: enséñanos a orar. Amén. Como también Juan enseñó a sus discípulos, le decían ellos. Le estaban diciendo: si tú eres un maestro, así como Juan fue un maestro y enseñaba a sus discípulos, tú también nos puedes enseñar a nosotros, enséñanos. Y les dijo: cuando oréis, Jesús les respondió, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Amén. Entonces, vemos que Dios ya le estaba dando una guía, una forma de cómo ellos tenían que orar.
porque de esta forma se hace efectiva la oración. Dios nos va a escuchar más rápido. ¿Por qué? Porque no hay intermediarios, sino que es directamente a través de Jesús, una oración con la cual nos enseñó. Amén. Vemos también en el libro de Efesios, capítulo 6, 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Entonces vemos que no solo es orar sin cesar, debemos orar permanentemente. Cuando dice sin cesar es sin descanso. Nosotros debemos orar en la madrugada, como lo enseñó el rey David, ¿verdad? Él nos enseñó que debíamos orar desde muy temprano, en la madrugada. Comúnmente el Señor nos despierta a las 3 de la madrugada, a las 4, a las 5, para que nosotros oremos al rayar el alba, ¿verdad? Para que nos comuniquemos. Así como los animales, los pájaros se levantan muy temprano a adorar al Señor. Ellos empiezan desde muy temprano a cantarle a Dios. Todos los animales, las vacas, las gallinas, todos los animales madrugan a darle las gracias a Dios por la creación, por la existencia, por haberlos creado a su manera. Nosotros también debemos madrugar a darle gracias a Dios por el aire que respiramos, por todas las cosas buenas que nos suceden, y aún también darle gracias aún por las cosas malas, porque a través de ellas aprendemos y moldeamos nuestro carácter. Entonces, el madrugar nos permite a nosotros tener una conexión con Dios directamente. ¿Y por qué especialmente el madrugar? Porque a veces, si nosotros empezamos a orar tipo 10 de la mañana, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, 5 de la tarde, puede llegar alguna visita, puede pasar un camión o el camión de la basura haciendo mucho ruido, puede pasar algún vendedor hablando o gritando lo que está vendiendo, puede haber muchas distracciones y te puedes desconcentrar de la oración. Cuando Dios ordena que oremos, especialmente en la madrugada, que lo hace a través del rey David en los Salmos, especialmente lo que Él quiere es que haya una comunión solo entre Él y tú, entre Él y nosotros. Una comunión donde no haya ruido, donde no haya nada que nos moleste, nada que nos fastidie, donde hay un silencio total para que nosotros lo podamos escuchar a Él y Él también nos puede escuchar a nosotros. Porque cuando nosotros oramos no solamente es una oración unidireccional, o sea que va solamente de ti hacia Dios, sino que por el contrario es bidireccional, o sea tiene dos direcciones, una que va de ti hacia Dios y una de Dios hacia ti, con respuesta. Amén. Puede ser que la respuesta sea directamente al oído, puede ser que la respuesta sea directamente a tu pensamiento, o puede ser que la respuesta sea a través de la lectura de la palabra o de la Biblia. Comúnmente se aconseja que después de que terminamos de orar, debemos leer la Biblia para que Dios, a través de la palabra, de su santa palabra, nos responda a cualquier tipo de peticiones que nosotros hayamos realizado durante la oración. Amén. Entonces, Dios nos manda a orar sin cesar. Entonces, oramos en la madrugada, oramos permanentemente, porque aunque nosotros vayamos en el carro, aunque vayamos en un autobús, aunque vayamos caminando a cualquier lugar, nosotros podemos ir hablando con Dios tal cual como hablamos con cualquier persona que vaya a nuestro lado. Entonces, nosotros podemos estar orando permanentemente. También el rey David enseña que debemos orar en la noche, antes de acostarnos, para darle gracias a Dios por todas las bendiciones durante todo el día, para que nos guarden mientras dormimos, porque mientras dormimos pueden suceder muchas cosas, un terremoto, un tsunami, un huracán, se puede caer la casa, una cantidad de cosas, puede un carro estrellarse y meterse a la casa, pero Dios es el único que nos guarda y nos protege cuando nosotros nos colocamos en las manos de Él. Amén. Pueden suceder miles de cosas, puede venir un ataque espiritual mientras estamos durmiendo, puede venir una pesadilla, un sueño de terror, una cantidad de cosas que pueden suceder. Entonces es importante que nosotros siempre oremos antes de acostarnos y también luego en la madrugada levantarnos. Importante orar en cada vez que nosotros comamos, en el desayuno, en el almuerzo, la cena. Si te invitan a algún lugar, estás en una fiesta y te dan un vaso de refresco con galletas,
ora la galleta, ora el refresco. No es que esto sea religiosidad, no es nada por el estilo, sino que cuando nosotros oramos, inmediatamente santificamos lo que entra a nuestro cuerpo. Amén. Inmediatamente santificamos, porque no sabemos si las personas que fabricaron el refresco o la comida, o si fue en un restaurante, no sabemos si estas personas realizan de pronto pactos satánicos donde colocan sus negocios para vender sus productos ante Satanás para que les vaya bien. Entonces nosotros podemos estar comiendo cosas que fueron pactadas al enemigo y sin saber puede afectarnos a nosotros. Uno no sabe, de pronto en un restaurante de estos que cocinan una olla muy grande de alimentos, cayó un ratón ahí. Lo que hace el dueño del restaurante es sacar el ratón y vende todo, porque no va a desperdiciar toda esa olla tan grande de arroz o de alimento. Entonces lo que hace es que saca el ratón, saca el poquito de arroz que de pronto si cayó en el arroz, que tuvo contacto con el ratón, pero el resto él lo va a vender. ¿Por qué? Nadie sabe que cayó un ratón, solamente lo sabe el cocinero. Entonces el cocinero lo hace y ya. Y todo el mundo empieza a comerse la comida donde estaba el alimento, donde estaba el ratón, sin saberlo. Entonces, por eso nosotros debemos orar, porque nosotros no sabemos exactamente qué es lo que sucede en ese restaurante. Descubrió que había una calavera metida en la olla de la sopa, en el fondo. Y siempre metían la calavera, preparaban toda la sopa, el alimento y iban sacando. Y eso hacía que la persona vendiera mucho en su negocio. Entonces son sopas que están pactadas satánicamente y uno sin saberlo empieza a comer y empieza uno a verse afectado por enfermedades, por una cantidad de cosas, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista de la salud. Gente que hace porquerías y las vende, y mientras nosotros oremos, Dios nos va a quitar todo lo que esté mal y se lo va a convertir en bueno para nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros comeremos cosas mortíferas y no nos dañará. Amén. Pero ¿por qué no nos daña? Cuando oramos. Si usted no ora, lo más seguro es que le puede afectar, porque usted no ha colocado eso en las manos de Dios. Amén. Para que Dios haga el milagro. Luego tenemos en el libro de Mateo, donde Dios nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Comúnmente los fariseos, en la Biblia lo narra, de que los fariseos se colocaban en las esquinas, en las puertas de los templos y todo esto a orar en voz alta para que la gente viera que ellos oraban. Hay muchas personas que entonces van a la iglesia y se arrodillan media hora ahí en la alabanza, está en plena alabanza o en plena prédica, la gente ahí arrodillada. Y cuando usted va a pasar entre la silla, encuentra que hay alguien que está ahí arrodillado estorbando y no puedes pasar bien, tienes que alzar las piernas, los pies para poder pasar. Algo incómodo. Entonces no hay necesidad de venir a orar una hora, media hora en la iglesia. Si tú ya lo has hecho en tu casa en la madrugada y has dedicado el tiempo, media hora, una hora, hora y media, 2 horas, orándole al Señor, tú no necesitas ir a la iglesia a orar otra hora más allá. Simplemente para que los demás hermanos te vean que tú eres el que más ora o el más santo o algo por el estilo. No, se trata de que ya tú lo hiciste en tu casa, cuando llegues allá simplemente haces las oraciones cortas, precisas, de que ordena la persona que está dirigiendo el culto o el servicio. Dice: hermano, vamos a orar por las ofrendas. Entonces usted viene, ora solamente por las ofrendas. Oremos por este hermano que acaba de pasar acá al frente, oremos por el hermano. Oremos por la persona que va a aceptar a Jesucristo. Entonces oramos nosotros intercediendo por aquellas personas que van a aceptar a Cristo. Pero no que la persona que está dirigiendo el servicio está orando por las personas que van a aceptar a Cristo y usted está orando por otra cosa, pidiendo por otro. Todo tiene que ser en un orden. Las cosas de Dios son 100% ordenadas. Dios todo lo planifica, Dios todo lo cuadra, Dios nada lo hace por efecto, Dios nada lo hace por improvisación, ¿sí? Todo en Dios es ordenado. Entonces, eso es lo que sí se ve como una religiosidad. Si entonces tú vas a demorar 1 hora allí, mientras están las alabanzas, tú ahí estás arrodillado orando, entonces estorbas a las demás personas cuando van llegando. Entonces, hazlo en tu casa para que no tengas esto. Mira que la palabra de Dios dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu cuarto,
y cerrada la puerta, dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Por qué dice cerrada la puerta? Porque Dios dice, no dejes que nadie te estorbe, que nadie te interrumpa en la comunión con Dios. Hay muchas veces que estamos hablando con Dios, estamos en plena oración y de pronto llega el niño, tum, tum, mami, mira que es que va, bueno, ve, dile, coge plata que está arriba en la nevera y compra el señor que está vendiendo los guineos, que está vendiendo los bananos, que está vendiendo, no. Si tú vas a orar, tú tienes que informar, por eso es importante que en la casa todos sean cristianos. Y si en la casa todos son cristianos, usted puede avisarle a su esposa, a sus hijos, no me molesten porque voy a orar. Usted cierra la puerta y de ahí para allá nadie tiene por qué entrar porque todos tienen que respetar su momento, su espacio de oración con Dios. Cuando en la casa no son cristianos, solamente tú eres el único cristiano, entonces tú cierras la puerta porque cualquiera puede pasar, un primo, un tío, un hermano, a burlarse y mientras tú estás arrodillado allí orando, puede pasar y patearte. Eso comúnmente acostumbran a hacerlo. Yo también viví una experiencia que viví un tiempo donde una tía mía, y cuando estaba niño y cuando yo me colocaba a orar, mi primo se acercaba, me pateaba y salía corriendo. Entonces simplemente es travesura de niño, pero igual son interrupciones que no permiten que la oración sea efectiva. Entonces lo correcto es entrar, cerrar la puerta, que en esa época yo no tenía el conocimiento de esto y por eso yo oraba con la puerta abierta. Pero la Biblia nos enseña que debemos cerrar la puerta, trancarla para que nadie nos moleste. Amén. Entonces, si tenemos que en nuestra casa, nuestra familia es cristiana, debemos dar la orden para que sepan, avisar, informar, para que sepan que vamos a entrar en un espacio de oración con Dios y que no nos interrumpan. Y si no son cristianos en la casa, entonces cerramos la puerta y podemos decirle que vamos a estar ocupados, que estoy estudiando alguna cosa para que nadie te moleste. Y tú puedes hacer tu oración lo más concentrado posible. Amén. Por otro lado, tenemos en el libro de Lucas lo que la parábola del fariseo y el publicano. Cuando nos referimos al fariseo, nos referimos a esa persona religiosa, a esa persona que actúa de una manera que cree demostrarle a los demás que es muy espiritual, no siéndolo. Amén. Hablando en la parte de hoy, en el día de hoy. Y si hablamos del publicano, nos referimos a aquellas personas que no tienen a Cristo, el mundano, que comúnmente nosotros le llamamos así. En aquella época, el fariseo era el sacerdote, los sacerdotes de esa época, que eran muy religiosos. ¿Y por qué muy religiosos? Porque ellos mandaban orar, mandaban ayunar, pero ellos no ayunaban. O sea, ellos predicaban, pero no lo aplicaban, no hacían las cosas que predicaban. Y el publicano era aquella persona pecadora. ¿Por qué pecadora? Porque eran aquellos que se dedicaban a cobrar impuestos. Le llamaban también recaudador de impuestos. Entonces, comúnmente estas personas lo que hacían era que cobraban un impuesto para los romanos, pero también le cobraban otro impuesto más para ellos. Por decir algo, el César o el rey romano, el emperador romano, colocaba un impuesto del 10% por cierto motivo. Y ellos, cuando eran judíos, pero trabajaban a favor de los romanos, venían y cobraban el 14%. El emperador romano dice que es el 14%. Se cogían el 4% para ellos, se robaban el 4% y el 10% era para los romanos. Entonces, por eso los judíos menospreciaban y le tenían mucha rabia y eran considerados pecadores porque eran ladrones, ávaros. Entonces los publicanos eran quienes hacían esto. Amén. Entonces voy a leerle el capítulo 9 del capítulo 18 de Lucas, versículo 9 hasta el 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Amén. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aún como este publicano que está aquí al lado mío. Amén. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Amén. No quería el publicano alzar sus ojos al cielo por vergüenza, por pena, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces, vemos que el publicano no era altivo, por eso bajaba su cabeza, porque tenía vergüenza de su pecado, era arrepentido, en ese momento estaba en pleno arrepentimiento. Oraba con arrepentimiento y le decía: yo soy un pecador. Entonces vemos de que la oración de ese publicano, de ese pecador, fue escuchada inmediatamente, porque lo hacía de todo corazón y se humilló delante de Dios. Mientras que el fariseo, por el contrario, decía que él era el que más oraba, que el que más ayunaba, que el que más diezmaba, que hacía obras y todo lo demás, y lo hacía en voz alta y menospreciaba al publicano que tenía al lado, porque él era mundano, porque era un pecador. Entonces vemos que esa oración a Dios no le agrada. Por consiguiente, la oración de este fariseo no fue escuchada delante de los ojos de Dios, no fue tenida en cuenta. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que es justificada la oración del publicano, mas no la del fariseo. Amén. Gloria al Señor. Seguimos más adelante. Debemos orar con poder del Espíritu Santo. Ya vimos que debemos orar con Dios en lo secreto. Debemos orar con humildad, ¿verdad? Como el publicano. Pero también debemos orar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el mismo nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Amén. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, también las personas que hablan en lengua, es necesario que en momento de la oración esté hablando en español, en su idioma, ¿verdad? En su idioma nativo, esté hablando permanentemente en la oración. Pero hay un momento en la oración donde la lengua, el espíritu empieza a hablar en otra lengua indecible. Dice indecible porque no se pueden repetir, ¿verdad? No es como algunos que dicen que urra, cama, soja, laya, vaya, y dicen, como algunos dicen por ahí en forma de burla: Rambo saca la bazuca, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Son frases que se repiten y otras personas las pueden entender, las repiten también y realmente no están hablando en lengua. Simplemente están repitiendo una frase que otra persona dijo. Por eso la Biblia dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que otra persona no puede decir lo mismo que tú estás diciendo, porque es el espíritu tuyo con el espíritu de Dios. Así que aquellas personas que tienen la costumbre de estar hablando en lengua repetitiva, lo que hacen es que enseñan a otra persona. Y después, cuando la persona empieza a hablar en lengua, lo que hace es que repite lo mismo que la otra. Entonces realmente no es el espíritu de él el que está hablando con el espíritu de Dios, sino que es una repetidera ahí de lo que ya ha aprendido de otra persona que realmente no ha instruido de cómo es el hablar en lengua. Porque el hablar en lengua es una comunión directamente del espíritu tuyo con el espíritu de Dios, y se comunican entre ellos. ¿Y cómo hace uno para entender qué es lo que está hablando el espíritu de nuestro con el espíritu de Dios? Es imposible. Él empieza y tú puedes durar media hora, 1 hora orando en lengua y no sabes nada de lo que el espíritu tuyo le ha pedido al espíritu de Dios, porque realmente Él conoce cuáles son nuestras debilidades, nuestros problemas. A veces nosotros empezamos a pedir por leche, por pan, por carro, casa, beca, por todo. Creemos que esa es nuestra necesidad, pero realmente el espíritu interno nuestro es quien sabe lo que realmente necesitamos desde el punto de vista espiritual, que es lo más importante. Porque es más importante la parte espiritual que la parte física o la parte material. Porque cuando nosotros morimos, si morimos con Cristo y nuestro espíritu está fortalecido en el Señor, se va al cielo eternamente. Amén. Entonces nosotros debemos invertir tiempo e invertir dinero también
a la parte espiritual, no solo a la parte física, porque en el momento que nosotros dejamos de existir, todo lo que es físico se queda aquí en esta tierra. Se queda la casa, se queda el carro, se queda la beca, se quedan los hijos, se quedan los enseres, se quedan los muebles, se queda la ropa, se queda todo, el dinero, todo se queda. Entonces, nosotros empezamos a pedir las cosas físicas, pero nuestro espíritu pide son las cosas espirituales, lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Los dones, los frutos, los talentos y todo lo demás. Entonces, en esta parte del hablar en lengua es importante para que pidamos realmente lo que necesitamos, pero que hablemos realmente unas lenguas celestiales, unas lenguas indecibles. Y no que hablemos nosotros vanas palabrerías, cosas que repetimos de otra persona, de otro pastor, de otro predicador que oímos por ahí. No, sino que sea algo que realmente salga, que sea bautismo del Espíritu Santo y que tú lo hables. Si tú nunca has hablado en lengua, no te preocupes. Y no quiere decir de que tú eres menos cristiano o menos espiritual que otra persona. Eso no tiene absolutamente nada que ver. A algunas personas Dios les da ese don de hablar en lengua y de comunicarse con Dios permanentemente en lengua. Pero eso sí, no pueden ser vanas palabrerías. Amén. También nos vamos a la oración de fe. Debemos orar con mucha fe. Amén. Con mucha fe para que nos pueda salir las cosas como realmente nosotros creemos. Debemos orar y debemos tener mucha fe. Amén. Nos vamos al libro de Lucas capítulo 11, del versículo 2 al versículo 4. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces aquí tenemos claramente la oración modelo. Y se dice modelo porque fue el mismo Jesús quien la enseñó. Este tipo de oración, el cual Jesús nos enseñó, está bien estructurada. Amén. Porque es una oración, el tipo de oración que se hace en el cielo. Porque nosotros oramos aquí en la tierra, pero es simplemente una preparación de lo que nosotros vamos a hacer en el cielo. Así que en el cielo también se ora, en el cielo también tenemos que orar, en el cielo también tenemos que alabar, amén. En el cielo también tenemos que adorar, amén. En el cielo también tenemos que servir. En el cielo lo único que no se hace es predicar, amén. Porque la predicación es simplemente aquí en esta tierra para que las personas sean perdonadas, reciban la salvación y puedan ir al cielo. Entonces en el cielo se hace todo menos predicar. Amén. Entonces vamos a ver la estructura de lo que es realmente la oración que Cristo nos enseñó. Amén. La estructura está dividida de esta forma. Partes de la oración. Tenemos la primera parte que es la adoración. Luego tenemos más adelante lo que es la alabanza. Luego la petición. Después viene lo que sería el arrepentimiento y después viene la intercesión. Amén. Entonces tenemos que estar dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes. Amén. Entonces vamos a hablar de cada una de ellos. ¿Qué es la adoración? Entonces cuando Él dice, santificado sea tu nombre, eso es una adoración. ¿A quién? Al Padre. Amén. Al Padre. Entonces dice, santificado sea tu nombre. Primero debe venir un espacio de arrancada, un espacio de adoración, donde nosotros decimos, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, tú eres lo más lindo, lo más bello, un espacio de adoración. Es lo primero por donde debemos arrancar. Hay algunas personas que arrancan pidiendo de una vez, o hay algunas personas que piden perdón inmediatamente. No, lo primero que debemos hacer es adorar, tomarte un tiempo. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, media hora de adoración. Todo depende de el don que tengas tú, si eres un adorador o no lo eres, sino simplemente un cristiano que adora a Dios. Porque aparte de que todos los cristianos, de que todos los seres vivos debemos adorar a Dios, también está el don de la adoración, de aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Amén. Como lo era el rey David. Amén.
Entonces, la primera parte es de adoración. Debemos darle grandeza, santidad al Señor. Luego viene la alabanza, donde dice, venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces todo esto es alabanza al Señor, exaltando su reino, exaltando su creación, exaltando todo lo grande y maravilloso que es Él, exaltando las grandes maravillas que hizo en el pueblo de Israel cuando abrió el mar rojo. Amén. Cuando derribó las murallas de Jericó. Amén. Todas estas grandes maravillas que el Señor hizo, allí en ese espacio de alabanza es donde nosotros debemos exaltarlas. Amén. Luego viene, ahora sí, la parte de la petición. Luego de esto, entonces dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Entonces ahí es donde podemos empezar. Señor, danos nuestros alimentos. Señor, danos lo que necesitamos. Señor, dame un empleo. Señor, dame la salud. Señor, dame todo lo que sea de parte suya. La petición debe ser aquí en este espacio. Entonces usted le pide todo lo que necesite, todo. Si usted necesita un carro porque necesita transportarse, porque usted no quiere el carro por lujo, no lo quiere por vanidad, no lo quiere porque el vecino tiene un carro nuevo que acaba de comprar y usted por envidia quiere un carro igualito o mejor, entonces usted le va a pedir eso, porque Dios no se lo va a dar nunca. Amén. Usted tiene que pedir las cosas que realmente necesita. Señor, yo necesito un carro, sea el mejor carro, porque siempre debemos pedir el mejor, pero lo que sea tu voluntad, lo que tú me quieras mandar, Señor. No te voy a pedir con exigencia que sea así, que sea tal, porque a veces nosotros nos quedamos cortos en las descripciones que le hacemos al Señor. Que a veces nosotros, Señor, nosotros queremos una casita que tenga una ventanita, que sea así bonita y listo, y ya. Pero el Señor quiere darnos más. Entonces, dejémosle al Señor que Él sea el que decida realmente que lo que le pedimos, Él de qué forma nos lo va a dar, de qué color, de qué tamaño, ¿verdad? Porque nosotros podemos pedir una casa pequeña, pero Él nos puede dar una casa inmensa, amén, porque Él tiene el poder para hacer todo esto, amén. Entonces, en ese espacio de la petición, amén, es donde usted puede pedir todo, cuando dice el pan nuestro de cada día, amén. Luego viene la parte del arrepentimiento, ¿verdad? Que sería ya la cuarta parte. Entonces, el arrepentimiento es importante cuando nosotros decimos allí, perdónanos, Señor, todas nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos. Entonces ahí lo que estamos es demostrando un arrepentimiento ante Dios. Perdónanos, perdóname, Señor, porque hemos pecado contra ti, porque permanentemente pecamos con el pensamiento, pensamos con nuestra lengua, con las palabras, pecamos con nuestras acciones, amén. Entonces permanentemente estamos pecando. No solamente el pecar es adulterio, fornicación, verdad, lascivia, prostitución, homosexual. No solamente pecado es eso, pecado es una gran cantidad de cosas y el listado es grandísimo. Tanto es que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Amén. Entonces, si usted sabe que tiene que orar y usted no ora, usted es un pecador. Un pecador porque usted nunca está orando, se convirtió, es cristiano y no ora, es un cristiano que no ora, un cristiano que no ayuna. Amén. Comúnmente hay algunas frases cristianas que dicen que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, que el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Amén. ¿Por qué se utilizan estos términos? Realmente por eso, porque el que no ayuna, peca. El que no vigila, peca. El que no ora, peca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, eres pecador. Amén. Entonces debemos pedirle a Dios perdón por todo, permanentemente. Nosotros más que nadie sabemos el momento en que pecamos. Si viene el conductor del bus, del autobús, y tú le pagas y te da, así sea una simple monedita de más, tú debes desplazarte, así estés en la última banca, debes desplazarte hasta allá y entregarle el vuelto. Mire, vea, usted se equivocó, esto le pertenece. No, nada más son 100 pesos, 100 una monedita de nada, un bolívar, no importa, la moneda que sea. Se la mete al bolsillo, usted no le presta atención, ya ahí hay pecado. Entonces, por eso nosotros todos los días debemos orar para que el Señor nos limpie de cada pecado. Porque el pecado es como una vestimenta, como una capa que se va colocando sobre nosotros. Entre más pecamos, el pecado comienza con algo pequeñito y se crea una capa sobre nuestro cuerpo.
otro pecado, otra capa, capa sobre capa. Cuando viene a ver, estamos cubiertos totalmente de capas, de unas vestiduras que no nos dejan ver. Y Dios no nos ve porque estamos cubiertos, embarrados totalmente con el pecado. Para Dios el pecado es inmundicia, entonces no nos ve por eso. Por eso cada día debemos lavar nuestros cuerpos con la oración, con la sangre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y por último tenemos la parte de la intersección, ¿verdad? Esta intersección es cuando nosotros decimos que empezamos a orarle y a pedirle a Dios y le decimos, guárdanos de toda tentación, líbranos del mal. Entonces nosotros empezamos a interceder. Debemos estar atentos y clamar a Dios para que no caigamos en tentación. Comúnmente siempre se nos puede presentar cualquier tentación y recordemos que la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. El pecado es cuando caemos en la tentación. Así que la tentación puede pasar, puede venir y no afectarnos porque nosotros no tomamos esa tentación. Pero en el momento que nosotros accedemos a la tentación, inmediatamente ya somos pecadores. Ya se convierte en pecado. Amén. Entonces por eso ahí en la intercesión es que decimos, Señor, líbranos, guárdanos de tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ahí en esa parte debemos interceder, ya sea por nosotros y también por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros pastores, por nuestros hermanos de la iglesia, por todos los vecinos de la cuadra. Debemos interceder por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros de estudio. Debemos interceder por aquellas personas que nos han hecho mal, porque que también los conocemos como nuestros enemigos, por aquellas personas que nos deben dinero y que no nos quieren pagar. Debemos interceder por ellos, porque ellos están así actuando de esa forma, porque ellos no conocen la verdad, no conocen la luz que es Cristo. Nosotros sí la conocemos. Entonces si nosotros empezamos a tratarlo de la misma forma que ellos nos tratarían a nosotros, nosotros somos los que estamos pecando, porque ellos tienen una venda. Ellos no conocen la verdad, no conocen a Cristo, nosotros sí lo conocemos. No podemos actuar de la misma forma, no podemos colocarnos o bajarnos al nivel de ellos. No, nosotros estamos en un nivel alto, en un nivel de conocimiento espiritual que ellos no tienen. Ellos son ciegos que vagan por el mundo sin la luz de Cristo. Nosotros ya vemos gracias a que Cristo nos alumbra a través de su palabra. Entonces nosotros no podemos actuar de la misma forma. Por eso es que Jesús dice, coloca la otra mejilla cuando alguien te golpee. Él se refiere no tanto al golpe físico, sino a esa parte. Si alguien te debe y no te quiere pagar o tú ves que no puede, entonces tampoco le insistas tanto, sino perdónale y déjale la deuda en manos del Señor. Que el Señor en algún momento lo tocará y hará que te pague. Y listo, todo déjalo en las manos del Señor. Amén. Entonces con esta parte terminamos, ¿verdad? Dice que guárdanos de la tentación. Jesús fue tentado cuando él estuvo en 40 días de ayuno, fue tentado, sin embargo no cayó en la tentación. Por consiguiente, él no pecó nunca, ¿verdad? Sino que por el contrario venció a la tentación saliendo victorioso. Así que hemos mencionado la estructura de cómo es que realmente se debe orar. Entonces repito nuevamente, primer paso, la adoración. Segundo, alabanza. Tercero, las peticiones. Cuarto, el arrepentimiento, pedir perdón. Quinto, la intercesión. Entonces pedir por todo lo que necesitamos, de pronto interceder por nuestros familiares, por nuestros vecinos y por todas las demás personas. Espero que haya sido de su agrado y de su provecho espiritual. Dios me le bendiga, Dios me lo guarde.